Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Alabado Dios. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Alabado Dios. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Alabado Dios. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya, gloria a Dios. Alabado Dios. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a los hermanos que están por Instagram en esta tarde preciosa. Pero también los que están entrando por Facebook, les saludamos en esta tarde hermosa. Alabado sea Dios. Estamos de vuelta al aire para dar comienzo a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde quisiera traer un pensamiento que ha estado fluyendo por mi mente desde temprano en la mañana. Bendito eres Jesús. Y quisiera pues hablar un poco sobre esto, porque entiendo que es de mucha importancia para nosotros como iglesia. Estamos viviendo una época donde lamentablemente el evangelio, no en todos los lugares, se ha convertido en un entretenimiento, en un, alabado sea Dios, mensaje donde se busca más resaltar al hombre que al Dios mismo. Y en este día vamos a hablar sobre un tema muy importante relacionado con la verdad. Y quisiera leer en alabado sea Dios, Juan capítulo, alabado sea Dios, 8, comenzando desde el verso 11. Algunos versos bíblicos que están relacionados con lo que en esta tarde pues el Señor nos quiere hablar. Alabado sea Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Meditando y examinando con cuidado en esta mañana, mientras iba a hacer algunas cosas por el camino, vino a mi mente un pensamiento que es parte de un mensaje que yo prediqué hace unos años, que el tema era: estando en la verdad, no conocen la verdad. Y quisiera utilizar ese tema en el día de hoy para tratar de desarrollar, alabado sea Dios, este pensamiento que está fluyendo en mi mente desde esta mañana. Quisiera a los hermanos que vayan entrando, pues que compartan el video para que así la bendición fluya y pueda, alabado sea Dios, el mensaje expandirse. Alabado sea Dios. Hay algo que yo siempre enfatizo
cuando, cuando me enfoco en enseñar o predicar la palabra. Y mientras yo meditaba en este mensaje, vino a mi mente este pensamiento. Y es que es muy peligroso para un cristiano, escuche bien, saber la verdad, pero no vivir. Escuche bien, no basta con conocer la verdad. Escuche bien, no basta con conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos tienen el conocimiento profundo de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay personas que se conocen la Biblia de memoria, hermano. Y en cierta manera eso es bueno. Pero de nada vale que usted y yo conozcamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no la obedezcamos y no la vivamos. Y no permitamos que esa palabra comience a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma, alabado sea Dios, de cómo vemos las cosas. Fíjense, hermano, tener conocimiento de la verdad no salva. No. El enemigo se sabe la palabra y está perdido. O sea, el conocimiento, alabado sea Dios, nos salva. Muchos tienen el conocimiento profundo, hermano, de la Biblia, pero no, número uno, la obedecen. Mucho menos la viven. Ahora, ¿qué significa conocer la verdad? Porque si usted lee bien, escuche bien, el Señor comienza diciendo en el verso 31 del capítulo 8, diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es interesante, hermano, porque él utiliza una palabra que nosotros debemos tomar en cuenta. Y es que él comienza diciendo que si permanecemos en la palabra, o sea, la palabra debe prevalecer en nuestras vidas todo el tiempo, en cada momento. Pero él sigue diciendo, seré verdaderamente mis discípulos. Pero el punto donde yo quiero detenerme es en la última parte, que es el verso 32, donde él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense, hermano, que él enfatiza en algo muy importante que muchas veces usted y yo dejamos pasar por alto. Él no dice que la verdad nos va a hacer libre. No. Él dice, y conoceréis la verdad. Y entonces cuando conozcamos la verdad nos va a hacer libre. O sea, que con saber la verdad, que con tener el conocimiento de la Biblia, con sabernos la Biblia completa, eso no implica que vamos a ser salvos. No. Hay que ir más allá. Fíjense, hermano, que cuando el Señor dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, él está hablando, alabado sea Dios, de una libertad espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano, lamentablemente, es como un esclavo. No es un esclavo que está atado con cadenas literalmente, sino que es esclavo del pecado. Porque la Biblia dice, alabado sea Dios, que el pecado esclaviza. Todo el que comete pecado, dijo el Señor, es esclavo del pecado. O sea, el pecado, alabado sea Dios, lleva al hombre a vivir una vida de esclavitud espiritual. Pero de la única manera que ese hombre puede ser libre no es sabiendo la verdad, sino conociendo la verdad, sino permitiendo que la verdad comience a influenciar en su vida.
Oiga bien, no solamente el Señor está prometiendo libertad espiritual, sino también personal. ¿Y cómo puede suceder eso? Eso sucede a través de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, alabado sea Dios, que hace al hombre libre. Oiga bien, hermano. Fíjese, hermano. La palabra conocer es bien importante. Cuando se habla de conocer, o sea, la Biblia, específicamente en este caso, el Señor no está simplemente diciendo, cuando dice conocer la verdad, lo que está diciendo es que la memoricemos, la sepamos desde la A a la Z. No, ese no es el conocimiento del cual el Señor se está refiriendo, no. La palabra conocer, escuche bien en la Biblia, alabado sea Dios, implica intimidad, tener intimidad. O sea, la Biblia dice que Adán y Eva se conocieron. Y cuando dice que se conocieron, no es que se estaban conociendo simplemente personalmente. No. Ese conocer en la Biblia implica intimidad, una relación personal. Oiga bien. Y además de intimidad, implica obediencia. Mira, mi hermano, no basta con saberse la Biblia completa. No, no, no. Hay que permitir que esa palabra comience a fluir en nuestras vidas y a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Simplemente con aceptar a Cristo como Salvador no basta. Hay que comenzar a establecer una relación íntima y personal con la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos una idea un poco errónea y pensamos que lo único que nos lleva a tener una comunión íntima con Dios es la oración, y eso es una gran verdad. La oración es parte de uno establecer una relación íntima con Dios. Pero miren, mi hermano, estamos dejando pasar algo por alto que es bien importante, y es que además de orar, de buscar el rostro de Dios, de buscar tener intimidad con Dios a través de la oración, podemos también tener intimidad y relacionarnos con Dios a través de su palabra. Si hay un tiempo peligroso es este, hermano, porque lamentablemente no toda la iglesia, pero en algunos sectores de la iglesia, ya la Biblia se ha echado a un lado. Ya la palabra de Dios se ha vuelto algo obsoleto. Lamentablemente, esto es una verdad que a veces no queremos reconocer. Estamos hablando de algo, Señor. Mire, mi hermano, que en este tiempo, el siglo XXI, la iglesia se ha alejado de la palabra de Dios. Los cultos se han convertido no en todo lugar, hermano, porque hay hombres y iglesias que son de Dios, que tienen pastores de Dios, que enfatizan en la palabra, que entienden que la palabra, alabado sea Dios, es el elemento más importante después de la oración para la vida espiritual de la iglesia. Es a través de ella que crecemos, que maduramos espiritualmente, que conocemos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Oiga bien, o sea, conocer la verdad o conocer la palabra no es simplemente para llenar nuestra mente de conocimiento, no basta con eso. Porque mire, mi hermano, hay personas en el mundo, incluso hay ateos que se conocen la Biblia mejor que nosotros, pero no la creen, pero no la viven, no la toman como el camino para formar el carácter del hombre. Oiga bien, fíjese, hermano, cuando el Señor dice conoceréis la verdad, está hablando de establecer una intimidad con la palabra. Oiga bien, y además de establecer esa intimidad, hay que obedecerla. Oiga bien,
Permitir, conocer la verdad es permitir que esa palabra transforme nuestras vidas. Tener intimidad. Por eso él dice, alabado sea Dios. Escuche bien. Él dice, y conoceréis la verdad. Entonces es que la verdad te va a hacer libre. No es simplemente que la verdad te va a hacer libre. No. Tú tienes que establecer una relación con esa verdad. Fíjense que cuando vamos al tema, el tema es, estando en la verdad, no conocen la verdad. Explíqueme eso, pastor, porque no entiendo. ¿Sabe qué? No es solamente estar en la verdad, sino tener un encuentro con esa verdad. Comenzar a tener una relación íntima con esa verdad. Comenzar a permitir que esa verdad comience a transformar nuestras vidas. Hay personas que están en la verdad, que llevan años en la verdad, pero no han tenido un encuentro con la verdad, no han conocido la verdad, no tienen intimidad con la verdad. Por eso usted lo ve que no crecen, no maduran, no llegan a la estatura de la plenitud de Cristo, porque para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo hay que tener un choque, un encuentro con la verdad, y esa verdad es la palabra de Dios, pero también es Cristo Jesús, porque Cristo es la verdad. Cristo y la palabra son la misma persona. Juan lo presenta como el verbo de Dios. Si usted se da cuenta, Cristo es la palabra persona, cuando se hizo persona. Cuando Cristo se hizo persona, esa palabra comenzó a caminar por este mundo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, alabado sea Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Él está hablando de algo muy importante aquí, hermano. No es que nosotros comencemos a aprendernos la Biblia de memoria. Y eso es importante, conocer la Biblia de memoria, la palabra de memoria. Cuando estemos predicando, comenzar a citar versos bíblicos, alabado sea Dios, sin tener que ir a la Biblia. Y es importante ir a la Biblia. Pero déjeme decirle algo. Conocer la verdad es permitir que esa verdad nos transforme. Conocer la verdad es tener intimidad personal con esa verdad. Escuche bien. Es interesante porque el Señor, hablando sobre este asunto, en una ocasión, alabado sea Dios, el Señor dijo que sus ovejas escuchan su voz y las conoce. Fíjense, hermano, que cuando Él dice que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, Él está estableciendo un fundamento. Oiga bien, cuando usted tiene una relación íntima con la verdad, nadie lo puede engañar. Porque usted va a comenzar a establecer una diferencia entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Aquí el Señor está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted ha estudiado en algún momento la relación que existe entre un pastor de ovejas literales y el pastor, usted se da cuenta de lo que el Señor está diciendo aquí. Hay algo muy interesante en esto, hermano. Las ovejas no siguen al pastor simplemente cuando él camina, sino para que las ovejas comiencen a seguir al pastor y saber hacia dónde va el pastor, tienen que acostumbrarse a escuchar su voz. Es por la voz
que las ovejas siguen su pastor. Cuando el pastor comienza a establecer una comunicación con sus ovejas, ellas prestan atención. Búsquelo, hermano, busque información para que usted vea lo interesante de esto. Las ovejas no simplemente siguen los pasos de su pastor, sino que siguen la voz de su pastor. Y cuando una oveja se escapa del redil y va a otro redil, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando ese pastor le hable, la oveja no se va a acercar a él porque no conoce esa voz. Es interesante, hermano. Lo que el Señor está diciendo aquí, que la voz de Él es la que nos va a llevar a nosotros a conocer la verdad y a ser libres. Cuando usted escucha un mensaje, o cuando usted ya conoce la voz del Señor, que es la palabra de Dios, y tiene una relación íntima con la palabra de Dios, y se somete a la palabra de Dios y lo obedece, cuando usted escucha un mensaje de X persona, que ese mensaje no tiene ningún fundamento bíblico, usted va a comenzar a rechazar ese mensaje porque esa no es la voz de su Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde. La importancia de conocer la verdad. Y cuando se habla de conocer la verdad, no simplemente se está hablando de conocimiento, o sea, de memorizar la palabra, sino de permitir que esa palabra sea el que cambie nuestra forma de ver las cosas y cambie nuestra forma de pensar. Y comencemos a través de esa palabra, alabado sea Dios, a establecer una comunión íntima con el Señor. Escuche bien. Fíjense que el Señor dice que además de conocer su voz, ellas le siguen. Eso demuestra claramente, alabado sea Dios, que hay una relación personal e íntima entre Jesús, su palabra y sus ovejas. O sea que esta metáfora de las ovejas, alabado sea Dios, nos lleva a entender que el pastor no es cualquier persona. Que Jesús como pastor, alabado sea Dios, es nuestro guía, es quien nos cuida, es quien nos protege. Pero tenemos que aprender a tener intimidad con la voz del Señor, con la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que nos va a llevar, alabado sea Dios, a entender el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando usted escucha a alguien o una voz extraña? ¿Qué sucede? ¿Cuál es su reacción? O sea, su reacción literalmente va a ser rechazar esa voz. Yo no conozco esa voz. Yo no sé quién es esa persona. Cuando usted está acostumbrado a escuchar la voz de su esposa o de su esposo, de su hijo o el hijo, la del padre, cuando en un momento dado llega a un lugar y comienza a escuchar una voz extraña, ¿qué va a pasar? Usted va a decir, esa no es la voz de mi papá, esa no es la voz de mi esposa, esa no es la voz de mi hermano, porque ya usted está adaptado a escuchar la voz de su esposa, de su hermano, de su padre. O sea, estamos hablando de algo muy importante en esta tarde. Fíjense, hermano. La verdadera libertad no es hacer lo que nosotros queramos, sino que la verdadera libertad es vivir centrados en la palabra de Dios. Miren lo que dice, hermano. Alabado sea Dios, el Señor. En el verso 31. Él dice, alabado sea Dios, si vosotros permanecieres en mi palabra. La palabra permanecer es bien importante. Porque permanecer, cuando se habla de permanecer, se está hablando de comenzar a tener
una relación íntima con X persona, con X maestro, en este caso la voz del Señor. Nosotros, mire mi hermano, no es vivir una vida completamente desordenada. No. La palabra permanecer implica, alabado sea Dios, que usted comience a tener una relación íntima, pasar tiempo con esa persona, pasar tiempo escudriñando las escrituras. No un día sí, un día no. O no me gusta esto y lo voy a echar a un lado. No, la palabra de Dios completa, alabado sea Dios, nos guste o no nos guste, es palabra de Dios. Es la que nos aconseja. Y permanecer, alabado sea Dios, nos lleva a entender, alabado sea Dios, que debemos comenzar a tener una relación personal con la palabra. No una relación, alabado sea Dios, de establecer una reunión un día sí, un día no. No, todo el día, todos los días, todo el tiempo, la palabra de Dios debe fluir en nuestras vidas. Debemos sacar tiempo para escudriñar las escrituras, para examinar las escrituras y permitir que esa palabra comience a formar nuestra forma de pensar, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Oiga bien, o sea que cuando se habla de permanecer en la palabra, es comenzar a ser discípulo. Eso implica constancia, estudio y obediencia a las enseñanzas de las escrituras. Permanecer implica constancia, hermano, lo repito. No puede ser un día sí, un día no, o cuando tenga tiempo, es todo el tiempo. Pero pastor, yo trabajo, yo estudio. Mire, ¿sabe qué? Que mientras se trabaja y se estudia, usted puede meditar en la palabra de Dios. Usted escuche bien, porque cuando conocemos la verdad, cuando comenzamos a establecer una vida de constancia, de estudio y obediencia a la palabra de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Que esa verdad no va a ser algo teórico, escuche bien, sino es una verdad personal, una relación personal. Mira, yo predico un mensaje que suena raro el tema, y el tema era cristianos teóricos. ¿Cómo que cristianos teóricos? Un cristiano teórico es aquel que está lleno de conocimiento, que no se pierde un culto. Pero hay un problema, que solo tiene conocimiento, pero no ha ido a la práctica, no está viviendo, no está, alabado sea Dios, desarrollando ese conocimiento para provecho. Por ejemplo, si usted estudia medicina o ingeniería o la carrera que usted quiera, y cuando se gradúa que le entregan el diploma, por ejemplo, de doctor, usted no es doctor, aunque tenga el diploma. Usted sabe cuando usted comienza a ser doctor, cuando va a la práctica. De lo contrario, usted es un doctor en teoría, en conocimiento nada más. Pero no ha ido a la práctica, no ha comenzado a entrar al lugar donde verdaderamente va a comenzar a ser doctor o ingeniero. Así pasa en la vida espiritual. Hay cristianos teóricos, mucho conocimiento, se conocen la Biblia, alabado sea Dios, van a la iglesia los 7 días de la semana, pero no viven, no la practican, no la obedecen, solamente son teóricos. Me sé la Biblia completa y la cito completa, pero no la vivo, no la practico, no permito que esa Biblia cambie mi vida. O sea que no basta con conocer la verdad. No, no, no. No basta, alabado sea Dios, con saber la verdad. Hay que comenzar a establecer una intimidad con esa verdad.
Oiga bien, escuche bien, hermano. La verdad, que es la palabra de Dios, pero también que Jesucristo, alabado sea Dios, va a comenzar a llenar nuestros corazones del temor de Dios. Y cuando una persona, un cristiano, tiene temor de Dios, no es un, no se deja inducir por las tentaciones. O llega la tentación, pero el cristiano comienza a rechazarla, porque sabe quién es, sabe dónde está parado, sabe a quién ha conocido. Ahora, ¿de qué nos hace libre la verdad? ¿De qué nos hace libre? Bueno, lo primero es que la verdad nos va a libertar de la esclavitud del pecado. Número uno. Cuando conocemos la verdad, cuando comenzamos a tener una relación íntima con la verdad, cuando comenzamos a tener intimidad con la verdad, lo primero que va a comenzar a suceder es que vamos a comenzar a ser libres del pecado. Las cadenas van a caer, se van a caer, el yugo se va a pudrir. Oiga bien, mire lo que dice el verso 34. Alabado sea Dios. Dice, Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Oiga bien. O sea, que las cadenas, que no son físicas, que son espirituales, son las que mantienen al hombre en cautivo, en la maldad, en el pecado. Esto no sale con religión. Congregando 7 días en la iglesia no hace libre al hombre, aunque es importante congregarse. Cantar 2 coros no hace libre al hombre. Lo que hace libre al hombre es tener un encuentro con la verdad, es comenzar a tener una intimidad con la verdad. Lo primero que sucede cuando comenzamos a conocer la verdad, a tener una vida de intimidad con la verdad, es que la esclavitud, vamos a ser libres del pecado. Oiga bien, lo número 2 que va a suceder es que vamos a hacer, va a haber libertad de juicio, perdón, de juicio y de la crítica. Mira, mi hermano, cuando usted conoce la verdad, cuando yo conocí la verdad, ¿sabe lo que comenzó a suceder? Que comenzamos a conocer nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Y no simplemente, alabado sea Dios, vivir una vida. Mire, mi hermano, el problema de muchos de nosotros es que no sabemos realmente quiénes somos en Cristo. Hemos perdido la identidad. Hoy día se ha perdido la identidad cristiana. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, pero lo hacen por rutina, porque tal vez no tienen nada que hacer o para que el pastor los vea. Ese tipo de cristianos no sabe realmente quién es, porque no ha conocido la verdad, no ha tenido un encuentro con la verdad, no tiene una relación íntima con la verdad. Y por eso, alabado sea Dios, son ignorantes espiritualmente hablando. Miren lo que el Señor le dijo en el verso 32 a estas personas. Dice, en el verso 32 le dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Con quién el Señor está hablando aquí? Si usted estudia bien el pasaje, el Señor está hablando con los religiosos de aquel tiempo, con los fariseos, con los escribas, con esos religiosos hipócritas, que solamente, se conocían toda la ley, pero no la vivían, no la obedecían.
y mucho menos se la transmitían al pueblo. Vivían una vida de hipocresía, aparentando lo que no eran. El Señor mismo los llamó hipócritas más de 10 veces. Y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están bonitos, pero por dentro están podridos. O sea, esa persona, alabado sea Dios, no conocía la verdad. Tenía mucho conocimiento de la ley, pero no la vivía. Oiga bien, y el Señor le dice, le tiene que decir, ¿sabe qué? Para que ustedes sean verdaderamente libres, tienen que comenzar a tener un encuentro con la verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo. Y esa verdad es la palabra de Dios. Oiga bien, o sea, conocer la verdadera identidad como hijo de Dios, alabado sea Dios, tiene que se relaciona con tener un encuentro con la verdad. Oiga bien, mis queridos hermanos. La verdadera libertad, escúcheme, nos transforma. Y para que esa verdadera libertad llegue a nuestras vidas, no basta con acumular conocimiento, con acumular información, sino que es experimentar un cambio real en nuestras vidas por la palabra de Dios. O sea que la verdad sola o un conocimiento vano no da seguridad. Lo que nos da seguridad es cuando conocemos, cuando tenemos un encuentro real con esa verdad. Oiga bien, ¿sabe que hay que permanecer? O sea, cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de algo continuo. De que convirtamos eso en algo continuo, todos los días, a toda hora, minuto a minuto. No perder el tiempo. Hay momentos donde nosotros, alabado sea Dios, debemos entender que no basta con simplemente ir a la iglesia, cantar 2 coros, decir 2 gloria a Dios y aleluya. No, esto es una relación personal, una relación de intimidad con Dios y su palabra. Oiga bien. ¿Sabe qué? Que Jesús está aclarando que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado esclaviza. Mira, mi hermano, la esclavitud no es simplemente que a una persona esté subyugada a otra obligatoriamente, que no tenga libertad física, no. Aquí estamos hablando de una esclavitud más peligrosa y es la esclavitud espiritual. Es la esclavitud que nos puede llevar a vivir una vida completamente encadenada espiritualmente hablando. Oiga bien, estamos hablando de la esclavitud espiritual y esa esclavitud espiritual comienza cuando el hombre se entrega por completo a la maldad, al pecado, a la desobediencia a Dios, viviendo una vida de rebelión contra Dios. Es importante que como creyentes entendamos esto en esta tarde, hermano. No basta con tener conocimiento de la Biblia, con ser un cristiano teórico. No, no, no. Hay que tener y comenzar a conocer esa verdad. Y cuando se habla de conocer la verdad, se está hablando de intimidad, de comunión íntima con la verdad, de tener establecer una relación íntima con la verdad. Y esa verdad es la palabra, pero también es Cristo. Hay que comenzar a tener un choque con esa verdad. Un choque que nos transforme. Oiga bien, por eso el Señor, alabado sea Dios, Él es claro. Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto no es simplemente voy a memorizar un verso, no.
Permanecer es comenzar a establecer una relación íntima con Dios y su palabra diariamente. Así como establecemos una relación íntima con nuestros hermanos, nuestras hermanas, con nuestros padres, con nuestras esposas y esposos. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, no fue que la conoció hablando de conocer literalmente. Cuando yo conozco una persona, usted conoce una persona, establecen una relación, no, está hablando de intimidad, de comunión íntima, de una relación íntima. Por eso él dice, alabado sea Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escuche bien, él no dice simplemente que la verdad te va a hacer libre, no. La verdad sola no hace libre a nadie. Lo que hace libre a la persona es cuando la persona conoce la verdad, tiene un encuentro con la verdad, tiene un choque con la verdad. Por eso el tema es, estando en la verdad, no conocen la verdad. Hay personas que llevan 10 años, 15 años, 5 años en la verdad y no han tenido un choque con la verdad, no han tenido un encuentro con la verdad, no tienen ni siquiera 5 minutos de intimidad con la verdad. Simplemente viven una vida religiosa como los fariseos, como los escribas, que el Señor les tuvo que decir, ¿sabe qué? Ustedes son unos hipócritas, porque por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos. Porque ellos tenían conocimiento, eran expertos en la ley, pero no vivían la ley, no tampoco la enseñaban. Oiga bien, ¿sabe qué? Cuando el Señor te liberta, usted va a comenzar a ser verdaderamente libre. Pero para que la persona sea libre, primero tiene que tener un encuentro con la verdad. Comenzar a relacionarse íntimamente con la verdad. Por eso en el verso 36 él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, no basta con conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. No basta con predicar un sermón elocuente, con ser un erudito en la palabra. No, eso no salva, eso no hace libre. El diablo se conoce la Biblia completa y está perdido. Lamentablemente hay muchos en la iglesia que conocen la Biblia, pero no han tenido un encuentro con la Biblia. No tienen relación íntima con la Biblia. Mira, mi hermano, hay dos formas de establecer relación íntima con Dios. Uno, la oración. Pero el problema de muchos de nosotros que sacamos mucho tiempo para orar. Y es bueno sacar tiempo para orar. Yo conozco personas que oran 10 y 15 horas diarias, pero no sacan ni 10 minutos para estudiar la Biblia. Y esas personas están en peligro. ¿Por qué están en peligro? Porque, miren mi hermano, no basta con hablar con Dios. Hay que permitir que Dios hable con nosotros. Por eso el Señor decía, yo conozco mis ovejas. Ellas oyen mi voz y me siguen. Si usted desglosa ese verso bíblico, usted se va a dar cuenta que lo que está diciendo el Señor aquí es, mis ovejas no me siguen, no simplemente siguen mis pasos. Ellas siguen mi voz. Ellas se dejan llevar por mi voz. Porque eso, la relación del pastor con oveja, mire mi hermano, las ovejas no siguen al pastor hasta que el pastor no les hable. ¿Usted no sabía eso? Que las ovejas no siguen los pasos del pastor. Ellas siguen la voz del pastor. Y cuando una oveja se encuentra con un pastor que no es el pastor de ella, ¿sabe qué sucede? Cuando escucha la voz de ese pastor, huye, porque ella no conoce esa voz. No está relacionada con esa voz. Y así sucede en el mundo espiritual.
Tenemos que aprender a distinguir y a separar entre la voz de nuestro Señor y la voz de quien no es nuestro Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo yo puedo saber si Dios me está hablando o no me está hablando? Por la palabra. Porque cuando usted conoce la voz del Señor, que es la palabra, nadie lo va a engañar. Nadie lo va a engañar. Porque ya usted conoce la voz del Señor. Y la voz del Señor es la Biblia. La Biblia es la voz del Señor. En ella usted va a encontrar los consejos del Señor, la guianza del Señor. Cuando vaya a tomar una decisión, vaya a la Biblia y la Biblia le va a decir cómo tomar la decisión y cuándo tomarla. Si necesita un consejo antes de ir al pastor, vaya a la Biblia, porque ahí está el mejor consejo. Aunque es importante ir al pastor, no estoy diciendo que no. Pero antes de consultar al profeta, de consultar al pastor, consultemos la palabra profética más segura. Es importante, hermano, conocer la verdad. Y conocer la verdad es comenzar a tener intimidad con esa verdad. Una relación íntima con esa verdad. Así que en esta tarde, si el Hijo nos libertara, seremos verdaderamente libres. Pero para eso tenemos que conocer la verdad. Tenemos que comenzar a establecer una relación íntima con la verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no hay otra. Esa palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne nuestros pensamientos. Cuando usted lee la Biblia lo está leyendo usted. No simplemente usted está leyendo la Biblia, esa Biblia va a comenzar a leerlo a usted, va a comenzar a sacar la luz cuáles son sus pensamientos, qué decisiones ha tomado, qué hay en su corazón. Porque la Biblia es como un espejo. Cuando usted se mira con un espejo, ¿qué ve? El reflejo de su cara. Así es la Biblia. La Biblia refleja, escuche bien, lo que hay en nuestros corazones. Saca a la luz lo que hay en nuestros corazones. Así que en esta tarde preciosa, Dios me los bendiga. Y le doy gracias por en esta tarde pues sacar este tiempo para compartir con nosotros. Por favor, comparte el video para que así la bendición fluya en este día. Dios me los bendiga.